En esta clase, la segunda dedicada a las medidas de control de la corrupción, nos ocuparemos de una forma complementaria de fiscalización. Nos referimos al control ejercido por parte de la ciudadanía, cuya confianza se ve traicionada cada vez que un agente fiduciario favorece su propio interés por sobre el interés público. Esta forma de control es de medular importancia en una democracia moderna. Tocaremos los siguientes temas. Primero, el control ciudadano de la corrupción mediante el ejercicio de ciertas libertades civiles. Segundo, el control ciudadano de la corrupción por el ejercicio del derecho de acceso a la información. Y tercero, el control de la corrupción por medio del uso de las acciones judiciales colectivas o class actions por parte de los ciudadanos. La próxima clase estará dedicada al periodismo investigativo. Las llamadas libertades civiles son un subconjunto de la categoría de derechos humanos conocida como derechos civiles y políticos o derechos de primera generación, debido a que fueron los primeros consagrados históricamente en las leyes de distintos países. En términos generales, los derechos civiles se refieren a las inmunidades individuales de que gozan los ciudadanos, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y la libertad de desplazamiento. Los derechos políticos, por su parte, se refieren al ejercicio de la soberanía por los ciudadanos, sea tomando parte en la conducción de los asuntos públicos, sea eligiendo representantes o postulándose a cargos de elección popular. Pues bien, dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos, existen algunos que los ciudadanos pueden ejercer para contribuir al combate de la corrupción. Así, al hacer uso de sus derechos políticos, los ciudadanos pueden, por ejemplo, elegir a los candidatos que consideran más idóneos y honestos para cargos de elección popular. También pueden los ciudadanos postularse a dichos cargos para procurar acabar con prácticas reprochables desde la función pública. Más aún, en algunos sistemas legales, los ciudadanos también pueden ejercer sus derechos políticos y por tanto combatir la corrupción, manifestando su parecer mediante referéndums revocatorios de mandato o bien votando en plebiscitos en los que se pregunta a la ciudadanía su voluntad acerca de determinadas materias de interés nacional, regional o incluso municipal. Al mismo tiempo, la ciudadanía puede manifestar su opinión acerca de ciertas políticas públicas si el sistema legal de que se trata tiene mecanismos de consulta en materias tales como el medio ambiente o los derechos de pueblos indígenas. Como ya se explicó en una clase anterior de este curso, uno de los derechos civiles más importantes para la lucha contra la corrupción corresponde a la libertad de expresión. Esta libertad incluye el derecho de difundir información, pero también el de buscarla y recibirla, una vez que ha sido solicitada a un ente público o a una entidad que cuenta con información pública. La libertad de prensa también puede contribuir en este sentido. Como veremos en la próxima clase, el periodismo investigativo es una herramienta muy eficaz para la lucha contra la corrupción. Como también se dijo anteriormente, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por la ciudadanía es una eficaz medida preventiva de la corrupción. Al acceder a dicha información, los ciudadanos pueden detectar posibles conflictos de intereses y exigir de las autoridades que garanticen que siempre prevalezca el interés general por sobre el particular. El ejercicio de este derecho también puede ser visto como una medida de control para exponer situaciones de corrupción cuya ocurrencia no ha podido ser evitada. De este modo, una vez que se ha producido o se sospecha que ha ocurrido un episodio de corrupción, todo ciudadano debería tener el derecho de solicitar y acceder a la información pública que da cuenta de dicha situación, para alertar así a las agencias estatales fiscalizadoras. Al mismo tiempo, contando con dicha información, la ciudadanía podrá ejercer su derecho a sufragio de una manera más informada en futuras elecciones, rehusando votar por aquellos funcionarios que se han comportado deshonestamente. Por último,
Recordemos que las leyes que facilitan a los ciudadanos el acceso a la información pública, tales como la Freedom of Information Act en Estados Unidos, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental en México o la Ley de Acceso a la Información Pública en Chile, son esenciales para que la ciudadanía pueda contribuir a la prevención y control de la corrupción. Recordemos también que la libertad de expresión, incluido el derecho de acceso a la información pública, debe ser ampliamente garantizada, con la menor cantidad posible de excepciones en las democracias modernas. Según la profesora norteamericana Susan Rose Ackerman, existen dos caminos para que el público pueda exigir a las autoridades que rindan cuentas. En primer lugar, los ciudadanos individuales pueden reclamar el trato discriminatorio que han recibido de parte de las autoridades corruptas mediante las acciones judiciales y administrativas disponibles en su país. Se trataría de una manera de hacer frente a la corrupción caso a caso. En segundo término, una agrupación o colectivo de ciudadanos, por ejemplo organizados bajo la forma de una organización no gubernamental, pueden entablar una demanda colectiva si el sistema legal respectivo contempla esta posibilidad. Dichas demandas colectivas son conocidas en el derecho norteamericano como class actions, debido a que son acciones judiciales destinadas a resguardar el interés de un género, colectivo o grupo de personas, en lugar de que la sentencia de los tribunales tenga efecto solo para las partes litigantes. Esta última es la situación general en países de América Latina. Las class actions se expandieron en los tribunales norteamericanos debido al auge de los derechos civiles y de los derechos de los consumidores en ese país en la segunda mitad del siglo XX. Las class actions procuran resguardar intereses colectivos, públicos o difusos de los ciudadanos. Los primeros son los intereses no solamente económicos de un grupo identificable de personas, por ejemplo, los compradores de un modelo defectuoso de automóviles. Los intereses públicos son los que atañen a la comunidad en general y que dicen relación con el debido funcionamiento de las instituciones públicas. Los intereses difusos se refieren a un colectivo no identificable de personas, por ejemplo, el que se ve afectado por la contaminación del aire en una ciudad. Por medio de una class action, un grupo de ciudadanos podría denunciar la ocurrencia de actos de corrupción de parte de algún funcionario público ante un tribunal con competencia civil para indemnizar pecuniariamente a los afectados por ese comportamiento o con competencia penal para sancionar con penas privativas de libertad, patrimoniales o de otro tipo a los infractores. También se podría otorgar a la institución del ombudsman o defensor del pueblo, estudiada en la clase anterior, la facultad de interponer una demanda colectiva en favor de la ciudadanía ante los tribunales. Una manera de incentivar la interposición de class actions para controlar la corrupción es liberar a los demandantes que pierden un caso de este tipo de la obligación de pagar los costos del juicio a la parte vencedora. Esta solución ha sido implementada en las class actions norteamericanas. Por favor, visiten nuestro sitio web moocchile.com y síganos en nuestras redes sociales. También quedan cordialmente invitados a continuar viendo nuestras clases en línea.